Hermano, la palabra se llama visión de grandeza. Primero hay que ver qué significa la palabra visión. Dice la definición en el diccionario de la lengua española, dice visión, capacidad de ver más allá en tiempo y espacio y por encima de los demás. Significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación en términos del resultado final que se pretende alcanzar. Dice que es ver más allá. La palabra visión significa eso, o sea, ver más allá en el futuro, hacia el futuro. Dice que la visión es ver más allá de las cosas que no sabemos, que es visualizar las cosas en otros tiempos, o sea, visualizar hacia el futuro. Y dice también que es ver por encima de los demás, o sea que la visión nos hace ser especiales, nos hace ver más allá de las cosas que los demás no pueden ver, y es algo que Dios hace en nuestras vidas, que es muy hermoso y que nos da la capacidad de prepararnos hacia un futuro que ni siquiera vemos. Un día Dios me dio una visión en la cual veía el cielo y la tierra, veía el espacio, las galaxias, y veía a un hombre en una montaña y veía que era de noche. Y entonces Dios me dijo que la visión es la que nos faculta para hacer cosas grandes, la que nos hace ser sobrenaturales, la que nos saca del anonimato, la que nos hace ser más especial que los demás. Entonces vamos a el libro de los Salmos, en el capítulo 147, versículo 4 y 5. Me dicen amén cuando lo tengan. Cuatro y 5. Bueno, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Mira que aquí dice que Dios llama a las estrellas por su nombre, y sabemos que en el espacio hay millones de galaxias, en cada galaxia hay millones de estrellas y de planetas, o sea que es un cálculo que se sale de nuestra imaginación, y Dios se sabe el nombre de todas ellas. O sea, eso quiere decir que Dios es infinito, su entendimiento es infinito, que va más allá de lo que el hombre puede imaginar. Una vez Dios me dio un sueño en el cual yo lo veía en el espacio y veía dos galaxias, y yo veía que él cogía las galaxias y hacía así con la mano, las unía, y las galaxias se unían, las dos se estrellaban y hacían una gran explosión y quedaba una sola. Yo no sabía que las galaxias se atraían entre sí, que chocaban entre sí, y que de esas dos galaxias quedaba una sola. Eso lo vi en un documental después, y yo, Dios mío, tremendo lo que me mostraste esa vez en ese sueño. Bueno, hermanos, entonces estábamos hablando sobre la visión y de que Dios tiene el poder sobre el universo, y un ser que creó las estrellas, que creó los planetas, que creó el universo, tiene cuidado de nosotros. Es algo increíble de que alguien con tanto poder se acuerde de nosotros y que nos tenga en cuenta. Eso lo decía el rey David, que estaba asombrado de la grandeza de Dios. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 15. Vamos a ver una persona que experimentó una visión de grandeza, que lo catapultó y que lo hizo ser
alguien sobrenatural y que lo hizo estar inscrito en la historia de la humanidad como el padre de la fe. Me dicen amén cuando lo tengan. Génesis capítulo 15. Dice: Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos que está la historia de la vida de Abraham. Abraham lo tenía todo en materia económica, no le hacía falta nada, era una persona millonaria, era ganadero, tenía mucho ganado, tenía muchos sirvientes, pero le hacía falta algo. A nosotros siempre nos va a hacer falta algo. Podemos tener todos los lujos, todas las bendiciones terrenales, si se puede decir, pero siempre nos va a hacer falta algo, que es Dios. Y a Abraham le hacía falta un hijo, a pesar de que lo tenía todo, pero tenía muchas imposibilidades en su vida. Una cosa era porque era ya anciano y su esposa era estéril. Entonces hay cosas que se nos salen de nuestras manos, hay cosas que no están bajo nuestro poder, sino bajo la soberanía de Dios. Entonces, a pesar de que esto estaba al borde de lo imposible, Abraham dice: pero ¿para qué me vas a dar más cosas, Señor? Si a la final yo no tengo hijo y el esclavo es el que me va a heredar. O sea que había trabajado toda su vida para darle los bienes a su esclavo. Entonces, sin Dios vamos a trabajar en vano, vamos a trabajar para otros. Y vemos que Abraham estaba enfocado en su problema, en esa necesidad que él tenía, que era tener un hijo. Y vemos que Dios lo saca de la tienda, para que, o sea, Dios nos saca del lugar donde estamos enfocados en el problema, en la adversidad, nos saca de ahí para mostrarnos la grandeza. Y le dijo: mira las estrellas y las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, le dijo a Abraham. Y vemos que dice que él creyó a Dios y que le fue contado por justicia. Entonces, a veces Dios nos saca de ese lugar de que nos tiene esclavos, que nos tiene pensando nada más en el problema, en la circunstancia. Y Dios nos saca de ahí para que nos desenfoquemos en el problema y para que veamos que el que hizo el universo es grande para solucionar cualquier problema que nosotros tengamos, así esté al borde de lo imposible. Algo que se te sale de las manos, Dios es el único que puede hacer un milagro en tu vida. No sé qué se te salga de las manos a ti, Joel, Jorlenis, Noemí y a mí también. Hay muchas cosas que se nos salen de las manos, que Dios es el único que las puede solucionar. Entonces, vemos cómo Dios trata con la vida de Abraham. Lo saca de la tienda para que no esté en esas cuatro paredes pensando en el problema, sino para que vea el universo, que el Dios que hizo el universo tiene cuidado de nosotros. Y mira que los primeros versículos que leímos dice que grande es el Señor nuestro, de mucho poder, y su entendimiento es infinito. O sea que las cosas que a nosotros se nos salen del entendimiento están bajo el control de Dios, y Él es el único que nos puede dar la solución a nuestros problemas, la salida a nuestros problemas.
Entonces, si el que no se olvida del nombre de las estrellas, tampoco se ha olvidado de nosotros. Siempre nos tiene bajo su cuidado, y dice que Dios es el que le da mantenimiento al universo, el que hace que llueva sobre la tierra, el que mantiene las estaciones del año, el que manda la lluvia para que nazca el alimento, para que salga el alimento del cual comemos. Entonces Dios tiene cuidado de nosotros, y lo único que tenemos que hacer es buscar a Dios, que es el único que puede hacer milagros en nuestras vidas. Entonces, Joel, Dios tiene ese milagro que tú necesitas en sus manos. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él. Jorlen también, en la hermana Noemí, lo que se nos sale de las manos está el control de Dios, y Él es el único que puede hacer grandeza en nuestras vidas. Entonces hay mucha gente que no cree en Dios, que piensa que Dios es un mito, de que es una leyenda. Lo mismo pensaba yo, pero Dios me dijo: te voy a tocar y vas a saber que yo soy real. Y un día, estando en la iglesia, el predicador dijo: Dios te va a tocar, pero no te asustes, que es Él. Entonces estamos en la oración y yo siento que me agarra mi pierna, y yo no vi a nadie. Al abrir mis ojos y no vi a nadie, y eso me asustó tremendo. Pero entonces ya me habían advertido que era Dios el que me iba a tocar. Entonces Dios es más real que tú y que yo, y Dios hace cosas grandes en nuestras vidas, y Dios nos llama para la grandeza. Por ejemplo, a Abraham lo llamó para bendecirlo y para engrandecerlo. Él era un hombre solo, que le hacía falta un hijo, y mira que Dios no solamente le dijo: no, te voy a dar un hijo, sino de una vez le dijo: mira, tus hijos serán como las estrellas que están en los cielos. Porque Dios nos da más allá de lo que nosotros necesitamos, porque tenemos un Dios grande que hizo el universo. Entonces Dios va más allá de lo que tú deseas, de lo que tú anhelas, y más de lo que tú quieres para tu vida, Dios te va a dar, porque tenemos un Dios grande y que hace cosas grandes. Entonces, esta es una palabra que nos motiva a creer en Dios, y que Dios es el que puede hacer un milagro en nuestras vidas. Aquel que hizo las estrellas, las galaxias, puede hacer algo en nuestras vidas y puede hacer milagros a nuestro favor. Él puede darnos todas las cosas que nosotros necesitamos, que nos hacen falta. Están en las manos de Él, y Él nos las va a dar. Y mira que aquí dice en el versículo 1, dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Ahí no dice que será grande, sino que será sobremanera grande, porque así es Dios. Dios nos da más allá de nuestras expectativas, y hace cosas en nuestras vidas que no pensamos, que no imaginamos. ¿Sabe dónde está el límite? El límite está en nuestros pensamientos. Por eso Dios dice que alarga las estacas de tu tienda, no seas escaso. Tenemos que pensar en grande, porque tenemos un Dios grande. Entonces, así como nosotros pensemos, así será nuestra vida. Si tenemos un pensamiento mediocre, así será nuestra vida, porque creemos que Dios es un Dios pequeño, pero Dios es un Dios de cosas grandes. Entonces, esas son las... Amén, así es, Jorlen. De acuerdo al tamaño de nuestra fe, así será nuestro milagro. Dice en el versículo 2: ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Entonces vemos que a él le hacía falta un hijo. Entonces no sé qué te hace falta a ti. Piensa qué te hace falta. Dios es el único que tiene eso en sus manos. Y dice en el versículo 3: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vemos que él estaba enfocado en la preocupación, que porque Dios no le había dado un hijo. Y a veces uno se preocupa, y ya cuando uno tiene cierta edad y no tiene hijos ni se ha casado, ya los demás se le empiezan a montar, ¿cierto? Eso es lo que vemos en las iglesias. Ajá, ¿cuándo te vas a casar? Entonces ese es un problema y bien grande.
Te lo digo porque a mí me ha pasado, entonces. Y yo digo, bueno, si tú me pagas la hora, entonces yo me caso. Entonces así son las cosas, bueno. Entonces sí, entonces siempre hay algo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, Abraham ya era viejo, ya era anciano. Y no tenía hijos. Imagínate que no le diría a la gente. Porque siempre un hijo es una bendición. Porque, o sea, todo lo que uno tiene se lo va a dejar a su hijo. Y si uno no tiene hijos, imagínate. Los que le van a heredar son los hermanos o los sobrinos, imagínate. Y entonces es como una deshonra también no tener hijos. Porque la creación, Dios le dio la facultad de que se procree, de que multiplique. Y en los judíos no tener hijos era como una maldición. Entonces vemos que tenía sí, eso sí, los hijos son herencia. Entonces vemos que él no tenía esa herencia. A pesar de que lo tenía todo, no tenía eso. Entonces podríamos decir que él tenía muchas bendiciones, pero a la final tenía algo que era como, decían, bueno, tiene todo eso, pero a la final no tiene un hijo, ¿a quién se lo va a dejar? Entonces en versículo 4 dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces vemos que ahí está la promesa de un hijo. Pero vemos que Abraham también se desesperó y quiso ayudarle a Dios, ¿cierto? Cuando se metió con Agar. Entonces él buscó un hijo según la carne, porque no quiso esperar el proceso. Vemos que Dios le prometió un hijo acá en el capítulo 15, pero duró años para que se llevara a cabo la promesa. Creo que fue 13 años después que naciera Ismael, fue que Dios le prometió a Isaac, que era el hijo que Dios le había prometido, era el hijo de la promesa. Entonces Abraham quiso ayudar a Dios y vemos que las cosas no salieron bien, ¿cierto? Porque vemos que había un resentimiento entre Agar y Sara, hubo un problema ahí. Y después también cuando nació su hijo Isaac, también hubo un problema entre Ismael y Isaac, que dice que se burlaba de Isaac. Entonces por eso los echaron de la casa. Entonces hay cosas que tenemos que esperar un proceso, así como Abraham. Entonces no tenemos que desesperarnos en la espera. Y esperar es lo más difícil que puede haber. Por ejemplo, Abraham diría, yo diría, no, bueno, vamos a solucionarle rápido el problema a Abraham, porque Abraham ya es viejo, ya ha esperado demasiado, pero mira que lo hizo esperar más años todavía. Entonces no es cuando uno quiera, sino cuando Dios quiere. Bueno, dice, amén, si Dios nos procesa primero para darnos lo que queremos. Mira aquí en el versículo 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces esta es la visión de grandeza a la que Dios nos quiere llevar. ¿Pero qué? Pero tenemos que creer en Dios. En el versículo 6 dice que él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hay veces que mucha gente describe a uno que para recibir una palabra de Dios, entonces a veces la gente piensa una cosa, pero Dios es el que tiene control de todo y sabe cómo hacer sus cosas, y a veces no es como tú quieras, sino como Dios quiere. Entonces un muchacho me dijo, hermano, regálame una palabra de Dios, y Dios me dijo, dale esta palabra en tal versículo. Se lo di. Y entonces, hermano, no tiene otra palabra, y esa es la palabra que Dios te dio. ¿Qué más quieres recibir? Ya en ti está creer o no creer, mi hermano. Entonces yo no sé qué pretende la gente que diga, así te dice el Señor, varón, yo te voy a llevar a las naciones y otro montón de cosas. Pero a veces Dios tiene palabras simples. Esa palabra que les prediqué la vez pasada de que te va a sacar a tu alma de la cárcel, ese versículo primero me lo dio Dios
así sencillo para una persona. Entonces yo le dije, el Señor va a sacar tu alma de la cárcel, hermano, no se preocupe. Y entonces no me creyó. Entonces quería que le mandara otra palabra. Yo le dije, pero ¿cuál palabra más te voy a mandar si es la que Dios te mandó a ti? ¿Qué más quieres recibir? Entonces a veces no es cuestión de que Dios no hable, sino que nosotros no creemos lo que Dios dice, ¿cierto? Y una vez me escribió también una muchacha, la primera vez que prediqué. Ah, sí. Sí, así fue. Sí, ve que es que Dios sabe las cosas antes que pasen. O sea, a ti te dio ese sueño en la noche y yo la enseñanza se la di a ustedes en la mañana, creo, o al mediodía, algo así. Y bueno, y era sobre el mismo sueño que tú habías tenido en la noche. O sea, que Dios te estaba hablando antes de lo que te iba a hablar ese día, al día siguiente. Entonces son cosas que Dios hace. Y las personas, entonces no sé, pretenden otra cosa, así como Naamán, que fue donde el profeta Eliseo. Y entonces él quería que el profeta Eliseo saliera y lo tocara y le dijera, ahora se te va tu lepra. Pero no fue así. Vemos que le mandó hasta un mensajero, ni siquiera se le presentó personalmente. Le mandó un mensajero y le dijo que se sumergiera en el Jordán 7 veces y iba a ser sano. Y entonces se fue rabioso porque quería, el milagro era en su forma, no en la forma de Dios. O sea, quería el milagro, pero en la forma que él quería. Así es. O que lo toquen y se sano, hijo mío. Y así no opera Dios. Entonces vemos que a veces nos hace pasar por procesos, ¿cierto? Y primero hay promesas que se alcanzan de acuerdo a la obediencia, de acuerdo a lo que uno cree. Y mira que Abraham recibió esa promesa porque creyó. Dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí ve? Entonces a mí a veces me enoja mucha gente que viene por una palabra, uno se la da y no la cree. Después me preguntan otra vez, hermano, ¿usted está seguro de esa palabra? ¿Cómo se la dijo Dios? No sé qué. Entonces yo le dije, hermano, en usted está el creer. Si usted no cree, ese ya es problema suyo. Ya le dije la palabra. No voy a estársela repitiendo varias veces porque usted es el que tiene que creer. Por la incredulidad, sí. O también queremos es que Dios responda es cuando nosotros queremos. Por ejemplo, una muchacha de México me escribe y me dice que ella se quería suicidar, que cuál era el propósito que Dios tenía en la vida de ella. Yo le dije, si tú me estás escribiendo, Dios tiene el propósito de que tú le sirvas, y Él te quiere bendecir, te quiere liberar. Él te quiere quitar todos esos malos deseos y todas esas cosas que te atormentan. Entonces, porque a veces nos dejamos llevar es por el hombre. Ella se conoció con un hombre que decía que era un pastor acá en Colombia, entonces viajó de México acá a Colombia. Y entonces el hombre la tuvo como mujer y le decía que se iba a casar con ella. Y a la final no le cumplió la palabra, sino que, o sea, se aprovechó de ella y después le dijo que no, que ya no iba a estar con ella, que ella se fuera para México. O sea, que la utilizó. Y entonces creemos en todo lo que el hombre dice, y entonces nos pasan las cosas y después le echamos las culpas a Dios. Pero es por no tener discernimiento. Entonces la muchacha me dice que bueno, yo le dije esa palabra y le dije que buscara a Dios, que no se esperara. Y entonces llegó y me dijo, bueno, entonces como Dios no me habla, entonces me voy a suicidar y lo voy a grabar. Ya tengo un canal en YouTube
y se iba a suicidar y se iba a grabar cuando se iba a suicidar. Y yo le dije, tú ya sabes qué es lo que te espera si te suicidas, porque tú mismo viste el testimonio que habla de la muchacha que se suicidó. Si tú haces eso te vas para el infierno, le dije. Entonces no, como retando a Dios, que si Dios no le hablaba rápido, entonces que ella se mataba. Y yo le dije, yo ya te dije la palabra, de ti depende creerla o no creerla. Entonces a veces nos pasan cosas, ¿por qué? Por no creer, porque queremos las cosas en nuestro tiempo y porque hacemos las cosas bajo nuestra voluntad. Por eso nos metemos en problemas y le echamos la culpa a Dios, ¿cierto? Por ejemplo, hay un muchacho también de Brasil que la esposa le fue infiel, entonces le echa la culpa a Dios, que porque la mujer le fue infiel, que Dios no existe y un montón de cosas. Entonces yo le dije, ¿qué culpa tiene Dios de que tu esposa te fue infiel? Porque las personas tienen libre albedrío y hacen lo que quieren, ¿cierto? Entonces Dios no te va a garantizar la fidelidad de una persona. Dice, no, yo voy a hacer que tu esposa no te sea infiel. No, eso no, porque cada cabeza es un mundo y cada quien hace lo que quiere, ¿cierto? Entonces Dios da una compañera, pero si nosotros nos ponemos a escoger esa compañera, y hay veces que la compañera sí la da Dios, pero pasan procesos, ¿cierto?, en nuestras vidas, porque a veces cambiamos a Dios por la esposa o por el marido, le quitamos el lugar a Dios, y a veces Dios tiene que hacernos pasar por procesos difíciles, una traición o cosas así, porque le hemos quitado el primer lugar a Dios. Entonces, hermanos, lo importante es creerle a Dios y no dudar. Yo no sé cuántas promesas te ha dado Dios a ti, Yorleni, Joel, y a la hermana Noemí. Si puedes compartir alguna promesa que Dios te ha dado, puedes decirlo. Hermanos, el que no se olvida del nombre de las estrellas, tampoco se ha olvidado de ustedes. Y el que sustenta el universo con su poder, también los cuida y los protege a ustedes y los sustenta. Así que no teman, porque cosas grandes va Dios a hacer en sus vidas, y la grandeza del Señor se va a manifestar en ustedes. Esa es la conclusión de este tema, y sé que Dios se va a glorificar grandemente en cada una de sus vidas, y va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios de cosas grandes, mi hermano. El universo mismo nos enseña que Dios es grande y que las cosas que hace son hermosas y son grandes, y podemos estar pasando por un proceso doloroso, pero a la postre veremos la gloria de Dios, mis hermanos. Entonces pongan su fe, su confianza en Dios, y no duden de sus promesas, y verán la gloria de Dios. Este es el mensaje que Dios trajo para nuestras vidas en el día de hoy. Así que tenganlo presente y recuerden que Dios no se ha olvidado de ustedes, que Dios tiene todo bajo control en sus vidas. Y si lo que están pasando es fuerte, es por un propósito, y sé que Dios se va a glorificar en eso. Entonces esa es la enseñanza que Dios nos dio en el día de hoy, de que Él no se olvida de nosotros y que va a mostrar su gloria en nuestras vidas y va a hacer cosas grandes en cada uno de nosotros.